Estamos. Listo, pues estamos transmitiendo en Facebook y aquí estamos en Zoom también. Buenas noches, bienvenidos a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Un miércoles muy especial porque es el miércoles previo a un evento astronómico que hemos estado esperando desde semanas, meses atrás, que es el eclipse solar del próximo sábado 14 de octubre. Bueno, quien nos ha estado acompañando a lo largo de esta miniserie de charlas dedicadas al eclipse, pues hemos abordado diferentes temas, desde información particular de este eclipse, cómo fotografiarlo, pero pues hay un tema importantísimo, que es los métodos de observación y sobre todo la seguridad que nos brindan estos métodos. Y bueno, pues qué mejor que un experto en observación astronómica. Me da mucho gusto darle la bienvenida la noche de hoy a nuestro eh, colaborador siempre de Clavius, querido Guillermo. Muchas gracias por participar con nosotros en este importante tema. Pues seguramente todos conocen a Guillermo, pero si no es el caso, pues como siempre vamos a hacer una breve presentación. Gerardo, por favor. Gracias, Lore. Muy buenas noches a todo el mundo que nos acompaña. Qué bueno que ya están por aquí. Esta plática es, creo que, imperdible, porque muchas preguntas, pues, que tenemos sobre la observación del eclipse, esperemos que se contesten esta noche aquí con Guillermo Mayén. Hace 15 días que di la charla sobre la historia de los eclipses en México del siglo XX, pues después del eclipse del 91, en el que me paré antes del eclipse del 91, fue el eclipse anular de 1984, del cual Guillermo nos dio ya una charla que está ahí en la página de YouTube. Pero yo estaba pensando justamente eh, 2 años antes de que yo nací en el 86, Guillermo Mayén ya andaba haciendo mediciones de eclipses. Entonces, ¿cómo no se la va a saber este, este caballero que está aquí con nosotros? Guillermo, muchísimas gracias por esta charla. Y nada más rápidamente les voy a leer una breve semblanza de Guillermo Mayén, quien es doctor en Ciencias de la Ingeniería y maestro en Sistemas por la Universidad Iberoamericana. Es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de asignatura en la maestría en sistemas de la Universidad Iberoamericana, donde ha sido académico de tiempo desde 1988. Profesor en el diplomado en seguridad de la información de la UNAM desde el año 2000 hasta el 2010. Fundador y coordinador del diplomado en gestión de la seguridad de la información de la UNAM desde su fundación hasta la fecha. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y maestría, y sus principales temas de interés son la investigación de operaciones y la computación, entre otras cosas, pero también la astronomía, que es de lo que platicaremos esta noche. Guillermo, pues ahora sí es tuyo el foro, y pues si nos lo permites al final tendremos una sesión contigo de preguntas, comentarios y respuestas. Bien, pues bienvenidos todos a esta plática de cómo hacerle para ver el, el eclipse de una manera segura. Yo creo que los eclipses marcan a la gente. De hecho, yo había tenido desde muchos años antes inquietud pues, por lo que había en el cielo, ¿no? Y resulta con que fue en el eclipse de 1971, en marzo de 1970, que pues me lancé con mi cuñado hasta Puerto Escondido a ver el eclipse. Y fue un gran espectáculo. Y justo después de ver el eclipse, y dije, no, yo tengo que seguir con esto. Y me metí a la Sociedad Astronómica de México. Y de ahí hasta la fecha, pues la astronomía ha sido una gran afición para mí, que pues tiene un montón pues de satisfacciones por todos lados, ¿no? Desde la satisfacción de ver el cielo estrellado, la Vía Láctea, todo eso, pero también de ver los eclipses, que son todo un espectáculo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla y con una presentación para
Ok, para que podamos pues tener las ilustraciones necesarias y para poder ver pues una serie de fotografías que nos van a ilustrar cómo hacerle para hacer una buena observación, ¿sí? Entonces son los métodos aquí. Lo que tenemos de fondo es una fotografía de un eclipse anular, que es poco más o menos lo que vamos a tener. En esta foto, por cierto, se notan unas nubes que también es probable que sea lo que vamos a tener, ¿sí? Estamos en época de lluvias y pues eso es algo pues que no podemos evitar, ¿sí? Ok, bueno, entonces, una de las primeras cosas que hay es que en el cielo, en el universo, los objetos astronómicos no están todos a la misma distancia. La idea muy antigua de allá de la época de los griegos, de que había una esfera de cristal en donde estaban pegadas las estrellas y eso, pues es solamente algo aparente, ¿no? Es nada más algo aparente. Lo que pasa es que están muy lejos los objetos astronómicos y entonces, cuando menos a simple vista, la separación de las pupilas pues, no nos da para poder tener un estimado de la distancia, ¿no? Entonces nos da la idea de que todos están en el mismo plano, pero no es cierto. Hay unos que están muy cerca, otros que están lejos, otros que están lejísimos y otros que están de veras a unas distancias inimaginables, ¿no? Otra de las características es que ningún objeto astronómico está quieto, ninguno está inmóvil, ¿sí? De nuevo, la percepción normal pues es de que nosotros estamos quietos, ¿no? Yo estoy ahorita sentado aquí en una silla enfrente de la computadora con mi cámara enfrente y pues veo que las cosas no se mueven unas con respecto a otras. Sin embargo, eso es solamente una ilusión, ¿sí? En realidad, todos los objetos astronómicos se están moviendo con respecto a todos y ni siquiera hay un centro del universo. Esa es otra cosa así muy curiosa. No existe un centro del universo. Entonces, los objetos que están más cerca, pues a la hora de moverse, a veces pasan enfrente de otro, ¿no? De otro objeto que está más lejano, y lo que nos producen es una ocultación, ¿sí? Y pues hay muchos tipos de ocultaciones, ¿sí? No sé si están viendo bien las láminas. Hoy estoy en una que dice ocultaciones. Sí, ¿Sí? estamos en esa, Guillermo, sí. Ok, sale. Bueno, una típica es un planeta con una estrella lejana que está siendo observada desde la Tierra. Es decir, hay una estrella que está muy lejos, que tiene un planeta. Ese planeta gira alrededor de esa estrella y a veces puede pasar por enfrente de la estrella y disminuir la cantidad de luz que nos llega de esa estrella, ¿no? Eso es lo que ha estado observando para muchísimas estrellas el satélite Kepler de la NASA, que en los últimos años ha encontrado más de 2.600 exoplanetas. Son planetas que están girando alrededor de otras estrellas. Bueno, antes del satélite Kepler eso también se hacía, nada más que se hacía desde la Tierra. A mí me tocó participar en un proyecto que se llamó Explore y pues ahí buscamos justo usando telescopios de lo que le llaman la clase de 4 metros, o sea, telescopios entre 3,5 y 4,5 metros de diámetro. Hicimos una serie de observaciones y encontramos un par de exoplanetas. Claro, era muy difícil desde la Tierra, ¿eh? Hay muchos problemas desde la Tierra, la atmósfera estorba mucho, ¿sí? Pero pues es un fenómeno interesante, ¿sí? Cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, le quita un poquito de luz, un poquito. Aquí tenemos unas curvas de luz justo de ese proyecto y podemos ver del lado izquierdo la sexta curva de luz
pues que vemos, o sea, lo que hicimos ahí fue observar cada 3 minutos estar tomando una foto del cielo, ¿sí? Y esto corresponde a una estrella que localizamos en todas las fotos, y este es el brillo. La diferencia de brillo es muy chiquita, ¿no? Son unos milésimos de magnitud, cuando mucho, como un centésimo de magnitud. Y pues aquí se ve claramente, tenía el brillo, luego bajó, estuvo más abajo el brillo un tiempo, luego volvió a subir. Y luego un par de curvas más abajo, vemos otra que está abajo y luego sube, ¿no? Entonces, esos son exoplanetas, ¿sí? Y por lo que estamos viendo es una ocultación. Entonces, ahí tienen una manera de averiguar cosas que están lejísimos de nosotros, pero bien lejos, que evidentemente ningún telescopio es capaz de ver al planeta en sí. Okay. Entonces, otras ocultaciones más cerquita es cuando un cuerpo de nuestro sistema solar pasa, por ejemplo, un asteroide que pasa enfrente de una estrella, ¿sí? Y eso nos va a dar información sobre el asteroide, como su diámetro o incluso una idea de su forma. Y esas ocultaciones de estrellas por asteroides, pues ya se han hecho desde hace muchos años, ¿sí? Cuando menos desde hace 50 años. Ahí hay la referencia a un artículo que habla de las dimensiones del asteroide 6EB como el resultado de observación de ocultaciones, ¿sí? Los autores ahí somos el doctor David Doham y yo. Y es importante mencionar a David, ¿sí? Bueno, esto es lo que nosotros, digamos, observamos. A la hora de que el asteroide tapa la estrella, pues la puede tapar más tiempo o menos tiempo. Mientras más sea el diámetro del asteroide, más tiempo va a ser el que la estrella está oculta. Pero resulta con que la ocultación de la estrella por el asteroide no se ve en todo el mundo. Se ve nada más en una franja, igual que los eclipses. Y según qué tan en la orilla estemos de la franja, pues a lo mejor nada más toca la puntita del asteroide. Entonces aquí tenemos una serie de observaciones, las de Carlos Cárdenas, de otro cuate Castañeda de la Sociedad Astronómica, la del ingeniero Cepeda, la de Pepe Barman y Rafael Costero de la UNAM, y la del ingeniero Robles Gil. Y esto nos da la idea de que ese asteroide tenía una forma, pues, más o menos como medio redonda, ¿sí? Y bueno, pues esa es una información que en ese momento no se tenía. Pudimos sacar que el diámetro de ese asteroide era 190 kilómetros, lo cual fue muy interesante porque coincidió con una estimación que había antes, que estaba basada en la cantidad de luz que refleja el asteroide, y estaba bien esa cantidad. Normalmente en astronomía lo que nos encontramos son errores fuertes en las mediciones anteriores, pero en este caso pues estuvo bien lo que se hizo antes, y pues a mí me dio mucho gusto, ¿sí? Ahora, otras ocultaciones mucho más frecuentes son ocultaciones de estrellas y de planetas por la Luna. La Luna pues está muy cerquita, además la vemos muy grandota, y entonces pues oculta una gran cantidad de estrellas, ¿sí? Por ahí, por 1971, David Dunham vino a México, hizo contacto con la Sociedad Astronómica de México, vino a México, y pues empezamos a observar ocultaciones de estrellas por la Luna. Esas, entre otras cosas, sirven para sacar, o servían, ahorita ya no tendrían mucho sentido, pero servían en esa época para sacar el perfil de la Luna y por lo tanto la altura de las montañas de la Luna en la parte de alrededor de la Luna. Y eso pues es importante porque no hay manera fácil de sacar esas alturas. Cuando una montaña está, digamos que a la mitad de la Luna, pues proyecta una sombra, y si medimos la sombra, podemos tener un buen cálculo de la altura de la montaña, sobre todo si digamos que
el sol está muy bajito, visto desde la montaña, entonces la sombra es muy larga, pues podemos sacar un buen estimado de la altura de esa montaña. Pero en las que están alrededor, no hay manera. Y entonces eso se ha venido haciendo, o se hacía, con ocultaciones de estrellas por la luna, básicamente de aficionados. Básicamente de aficionados. Entonces vino Davis, nos metió al rollo este de la observación de ocultaciones de estrellas por la luna. También observamos ocultaciones de planetas, observamos de Venus, de Marte, de Júpiter, de manera que es una cosa interesante. Bueno, es una foto de Davis, ya pues David obviamente no es ningún jovencito, yo tampoco, y tan importante ha sido su trabajo en esta área que hay un asteroide que se llama Dunham, ¿sí? Le pusieron su nombre a un asteroide, ¿sí? Y pues ahí anda David, todavía sigue haciendo observaciones, ¿eh? Todavía sigue haciendo observaciones de ocultaciones y todavía se mueve para todos lados para verlas, ¿sí? Bueno, ahora, cuando la ocultación es de una estrella que se llama Sol, pues es un eclipse solar, es lo que le llamamos un eclipse solar. Y esto se puede dar porque el plano de la órbita de la Luna y el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que contiene al Sol, tienen un pequeño ángulo, como unos 5 grados más o menos, ¿sí? Aproximadamente 5 grados. Eso quiere decir que estos dos planos se cruzan en una línea, ¿no? Una línea que va a dar pues, a los lados opuestos de las órbitas, ¿sí? Y esto hace que haya temporadas de eclipses. Si pensamos en el plano de la órbita de la Tierra, pues entonces estarían separados, ¿no? O sea, de un lado de la órbita solar y luego del otro lado, medio año, ¿sí? Sería el periodo, digamos, o la separación de las temporadas de eclipses. Y eso, bueno, pues lo vemos por ahí, hay muchas tablas de eclipses con las fechas y pues ahí se ve claramente, ¿sí? Aquí tenemos una ilustración en donde están los planos de la órbita del Sol, el plano de la órbita de la Luna. Se ve que tienen un pequeño ángulo y entonces pues, hay dos puntos en donde tenemos la posibilidad de que se cruce la órbita de la Luna con la órbita del Sol y por lo tanto la posibilidad de que haya eclipses, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de eclipses, no todos los eclipses son iguales. Nosotros podemos ver un eclipse total o un eclipse anular cuando la Luna pasa exactamente enfrente del Sol. Si pasa enfrente del Sol, pero no está centrada, entonces lo que vemos es un eclipse parcial. Ahora, ¿por qué eclipses totales y eclipses anulares? Bueno, la órbita de la Luna pues no es un círculo, es una órbita alargada, por cierto, muy complicada cuando quiere uno hacer el cálculo de la posición de la Luna, y eso es una complicación horrorosa, pero verdaderamente horrorosa, porque tiene perturbaciones del Sol y perturbaciones de los planetas, y incluso la distribución de masa sobre la Tierra no es uniforme, la Tierra está ligeramente achatada, y todo eso influye en la órbita de la Luna. Pero digamos que en principio es una órbita alargada. Perdón. La Luna está a una distancia de la Tierra, por ahí de los 380,000 kilómetros, y el Sol está a 150 millones de kilómetros. Ahora, ocurre con que la distancia de la Tierra al Sol es unas 400 veces más grande que la distancia de la Tierra a la Luna. Pero el Sol también es unas 400 veces más grande que la Luna. Y eso quiere decir que existe la posibilidad de que la Luna tape exactamente al Sol. Cuando eso ocurre, cuando la Luna la vemos una distancia tal que tiene el diámetro del Sol
o un poquitito más, logra tener un poquitito más, vemos un eclipse total. En el eclipse total, nada más vemos, o sea, se nos tapa toda la superficie del Sol y lo que nos queda, que podemos ver, es la corona solar, que es preciosa. En el caso de un eclipse anular, lo que ocurre es que la Luna está, digamos, un poco más lejos de la Tierra y entonces no tapa completamente al Sol y lo que nos queda, pues, es un anillo alrededor de la Luna, un anillo de la superficie del Sol alrededor de la Luna, y eso, pues, se llama un eclipse anular, como el que vamos a tener este próximo sábado, ¿sí? Ahora, en el eclipse total, pues podemos ver la corona. La corona es poco brillante, ¿sí? Y es la atmósfera del Sol y puede ser muy grande, muy grande. Por cierto, que el año que entra, en el mes de abril, vamos a tener un eclipse total que va a atravesar el territorio nacional. Y pues va a haber chance de moverse y de ir a la zona en donde se va a ver como eclipse total. Vale la pena, vale la pena. A mí me tocó el de 1970, el del 91 y espero que me toque el del año que entra. Ya estamos haciendo planes ahí para viajar a verlo. Y son un gran espectáculo, pero un gran espectáculo. Entonces, en el anular decíamos que la Luna está un poco más lejos, entonces no tapa todo el Sol y queda un anillo alrededor, ¿sí? En donde seguimos viendo la superficie del Sol. Y este detalle es clave. No podemos ver a ojo pelón la superficie del Sol porque se nos quema la retina, ¿sí? O sea, en unos pocos segundos la retina se daña y pues se nos genera una ceguera, a lo mejor ceguera parcial, pero se nos genera una ceguera. Entonces, tanto el eclipse total como el anular solo se ven desde una franja sobre la Tierra, es decir, si nos movemos un poco, nos cambia la perspectiva con la que estamos viendo a la Luna. Y entonces, al cambiar esa perspectiva, pues ya es como si la moviéramos enfrente del Sol, ¿sí? A los lados de esa franja, por un espacio más o menos grande, se ve como eclipse parcial. Se tapa un cacho de la superficie del Sol, pero no todo. Y eso es lo que vamos a tener en la Ciudad de México y en el resto de la República Mexicana, en buena parte de Estados Unidos y en buena parte de Centroamérica y de Sudamérica, vamos a tener eclipse parcial. ¿Sí? Sale. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se ve la Tierra y se ve con rojo, se ve cuál es la trayectoria del eclipse anular y luego con líneas azules se ve las zonas en donde, toda la zona en donde es un eclipse parcial, ¿sí? Y hay varias líneas porque son líneas de diferente porcentaje del diámetro del Sol que se tapa. Y esto corresponde al eclipse del 14 de octubre. ¿Sí? Está sacado, creo que del libro de Espena, que es un cuate que ha hecho cálculos de una enorme cantidad de eclipses y ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo. Yo lo admiro mucho, ¿sí? Aquí está un pedacito de esa misma imagen y pues vemos que viene de Estados Unidos el eclipse, pasa justo a un ladito que es Matamoros esto, ¿no? Y luego se sigue y entra a la península de Yucatán, atraviesa la península de Yucatán y entra justo por la ciudad de Campeche. Sale de la península de Yucatán y atraviesa Belice y luego atraviesa Honduras y atraviesa Nicaragua, ¿sí? Y luego se sigue ya hacia América del Sur. Entonces, bueno, pues cruza un cachito de México, pero pues en todo México tenemos un eclipse parcial con una gran magnitud. La magnitud le llamamos al porcentaje del diámetro del Sol que se tapa. ¿Sí? Entonces, aquí en la Ciudad de México, lo vamos a mencionar,
el eclipse tiene una magnitud de 77%. O sea, es bastante lo que se tapa, ¿sí? Bien. Entonces, fecha y hora, bueno, pues el sábado 14 de octubre, y hicimos el cálculo que está en el centro, en el sitio del Centro Clavius, en donde están los datos del inicio, el máximo y el final para cada una de las cabeceras municipales de todo el país. ¿Sí? Había por ahí los pronósticos para una lista de ciudades, pero pues pensamos que valía la pena que estuviera para todos los municipios. ¿Por qué vamos a discriminar a ningún municipio, no? En el caso de la Ciudad de México, el inicio es a las 9:36 de la mañana, el máximo es a las 11:09 y termina a las 12:50. Bueno, los eclipses de sol duran como 3 horas y media, 4 horas, ¿no? Más o menos. Entonces aquí, pues, por ahí andamos, ¿no? En este caso, la luna va a cubrir el 77% del diámetro del sol y van ustedes a encontrar gentes que les dan otra cifra para qué tan grande es el eclipse de sol. Y lo que pasa es que algunas personas no usan el diámetro del sol para plantear esta magnitud, sino el área. El 77% del diámetro del sol corresponde al 59% del área. Eso quiere decir que lo que queda de superficie del sol visible es bastante. Nos va a quedar el 40% de la superficie del sol visible y eso es más que suficiente para dejar ciego a cualquiera, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Si están en la Ciudad de México, bueno, ahí tienen las fechas y las horas. Si están en otro lado, pues pueden, bueno, dentro de la República Mexicana pueden entrar al sitio del Centro Clavius, a clavius.ibero.mx, y ahí está la lista, está estado por estado, y pues para todos los municipios, ¿sí? Todas las cabeceras municipales. Sale, bueno. Métodos de observación. Bien, pues hay que hacer las cosas de una manera ordenada y cuidadosa, ¿sí? En los eclipses anulares y en los parciales, todo el tiempo se ve la superficie del sol. Y entonces tenemos todo el tiempo que tomar precauciones. En el caso de un eclipse total, se ve la superficie del sol antes de que llegue a la totalidad. Y luego, después de la totalidad. Bueno, entonces, antes de la totalidad y después de la totalidad, no podemos ver a simple vista porque nos dañamos la retina, ¿sí? Durante la totalidad, ahí sí podemos ver el eclipse a simple vista y es un espectáculo fantástico, ¿sí? Se ve la corona, se ven un montón como de líneas de los gases que escapan del sol. Se ven también prominencias solares, o sea, en el sol hay muchos lugares en donde está saliendo hidrógeno de la superficie del sol a lo largo de ciertos campos magnéticos y se ve rojo, ¿sí? Es emisión de hidrógeno H-alfa, que ya ven que es un rojo así muy padre, ¿sí? Entonces, vale la pena, ¿eh? Para el año que entra, pues tenemos tiempo para organizarnos, pero vale la pena ir a ver ese eclipse. El siguiente eclipse total de sol toca hasta el 2050 y tantos, así que pues ya muchos de nosotros ya no lo vamos a ver, seguramente, ¿sí? Sale. Entonces, tenemos que tomar precauciones. Y básicamente tenemos dos grupos de métodos de observación que son seguros. Dos grupos de métodos seguros. Uno es la observación por proyección y el otro es el uso de filtros para observar el sol, ¿sí? La proyección, afortunadamente, es muy fácil de hacer. Con toda facilidad la podemos improvisar, no tiene ninguna dificultad. O bien podemos usar un telescopio o unos binoculares para hacer una observación por proyección y en un momentito les voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? La otra posibilidad
es usar filtros que absorban o que rechacen la mayor parte de la luz del sol. Y eso los podemos poner enfrente de nuestros ojos o enfrente de un telescopio o unos binoculares. Los binoculares, bueno, en realidad son dos pequeños telescopios. Los tenemos que poner enfrente. Ahora, cuidado, porque hay gente que vende unos filtros, dizque para ver el sol, que se colocan en el ocular que ponemos en el telescopio. Pero esos son extraordinariamente peligrosos. ¿Por qué? Pues porque les llega toda la luz del sol concentrada, y es como bueno, cuando éramos niños, que agarrábamos una lupa y poníamos ahí un papel en el suelo y formábamos con la lupa funciona algo de una manera parecida a un telescopio, enfocábamos la imagen del sol en un puntito muy chiquito del papel y se quemaba, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí con esos filtros que están donde está el ocular, pues es que están en el lugar del papel, ¿no? Y entonces se dan unas calentadas bárbaras y con mucha frecuencia se rompen, e incluso esos muchas veces los ponen encima del ocular, entonces entre el ocular y el ojo del observador, y se rompe el filtro de vidrio, y pueden saltarle astillas de vidrio al ojo del observador. Entonces, son una cosa extraordinariamente peligrosa. Esos de ninguna manera, o sea, yo no sé cómo se permite que se vendan. Los he visto en México y los he visto en Estados Unidos, ¿eh? Entonces, cuidado, no vayan por ningún motivo a usar un filtro de los que están en el ocular, ¿sí? Sale. Bueno, pasemos ahora a los métodos de proyección. Hay métodos muy simples. El más sencillo es a través de un hoyito. Sí, un hoyito chiquito, ¿sí? Podemos tomar un cartón, ¿sí? Hacerle un hoyito pequeñito con un alfiler, y con eso podemos proyectar sobre el suelo o sobre un papel blanco la imagen del sol, ¿sí? Podemos hacer cosas más elaboradas. Hay gente que hace una caja que tiene el hoyito en un lado, y entonces proyecta sobre el otro lado de la caja, le abren un agujero ahí para poder ver, y bueno, pues está más en sombra y todo digamos que se ve un poco mejor. Otras gentes usan un tubo que puede ser un tubo de cartón largo o un tubo de PVC, incluso, como es que se usan para el drenaje, ¿no? Y pues también se puede hacer algo, pues que puede funcionar. Tal vez no valga demasiado la pena el complicarse la vida con eso, y en un momento voy a decir por qué. Pero también hay otros hoyitos, hay muchos hoyitos en objetos cotidianos. Y también podemos hacer hoyitos con las manos. ¿Sí? Podemos hacer hoyitos también con las manos. Y todos estos hoyitos nos van a servir para proyectar la imagen del sol, ¿sí? Entonces aquí tienen una foto de un cartón proyectando sobre un papel. Bueno, ahí de entrada se pueden ver varias cosas. Están usando un cartón grueso, un cartón corrugado. Yo les recomiendo que si usan un cartón demasiado grueso, el problema es que el hoyito les va a costar mucho trabajo hacerlo que funcione bien, y lo que es más práctico cuando uso un cartón grueso es hacer un hoyo grande y luego pegarle encima un pedazo de masking tape o un pedazo de papel aluminio ahí con tiras de Durex, y hacerle un hoyito con un alfiler al masking tape o al papel aluminio, y eso les va a dar algo mucho mejor. La otra cosa que se nota es que la imagen es muy chiquita, ¿sí? La distancia ahí en esta foto entre el hoyito y el papel, pues, pues probablemente serán unos 50 centímetros o cosas así, y entonces les da una imagen muy chiquitita, y eso pues hace que no se vea gran cosa, ¿no? Entonces, si queremos usar el método de proyección por el hoyito, tenemos que pensar que la distancia entre el hoyito y la pantalla
sea una distancia lo más grande posible. Ok, aquí hay alguien ingenioso que agarró un rallador de queso que tiene un montonal de hoyitos y pues usó la sombra del rallador de queso para ver un eclipse parcial y pues está viendo un montón de imágenes del eclipse parcial, ¿sí? Y bueno, pues creo que lo único que tuvo que hacer fue ir a la cocina y sacar el rallador para verlo. Entonces, pues no hay que complicarse mucho la vida, ¿no? Tenemos muchos objetos que nos pueden permitir pues hacer los hoyitos, ¿no? Aquí tenemos otro, ahí es también un eclipse parcial. Ese es uno de las cosas que usamos para colar quitarle el agua a la ensalada, a las lechugas y eso, y pues tiene un montonal de hoyitos y pues ahí con esos hoyitos se puede también ver el eclipse. Y aquí lo está poniendo a una distancia pues más o menos grande y ya la imagen del sol pues ya se ve más o menos bien, ¿sí? Ok, aquí hay uno más fácil, ¿no? Hacer un hoyito lo más chiquito que podamos con la mano, ¿sí? Y ahí se ve un eclipse que casi es un eclipse total o anular, ¿no? Es casi. Y lo hizo el observador simplemente con la mano, así de fácil, con la mano, ¿sí? Aquí tenemos 3 ilustraciones de esto. A la izquierda hay alguien que está sobre un cartón, le hizo un agujero grande y le está pegando un pedazo de papel aluminio, le está haciendo un hoyo con un alfiler. En el de en medio, pues alguien usó las 2 manos y los dedos para hacer un grupo de hoyitos y se está viendo la forma del sol, la silueta del sol en la sombra. Y algo que es padrísimo, que es fantástico, es que los árboles pues dejan pasar la luz entre sus hojas, ¿no? Y forman hoyitos así, pues bastante chiquitos, y la distancia entre esos hoyitos y el suelo es más o menos grande. Entonces podemos ver en el suelo muchas veces, muchísimas veces, la imagen del sol. Así que por proyección, por hoyito, pues está bastante fácil de hacer, no sufre uno gran cosa. Y aquí hay una gente que se quiso complicar la vida y lo hizo en una caja. Aquí no se ve la caja completa, pero tiene que ser una caja bien grande. ¿Por qué digo que es una caja bien grande? Porque el sol les va a dar 1 centímetro de diámetro por cada 1,14 centímetros de distancia que hay entre el hoyito y la pantalla. Entonces, ahí pues, seguramente tenía una cajota muy larga, quién sabe qué habrá sido para hacerlo, ¿sí? Aquí hay alguien que usó un tubo, puede ser un tubo de cartón, puede ser un tubo de PVC, le hacemos le tapamos de un lado, le hacemos su hoyito y en el otro extremo le ponemos un papel para que se proyecte ahí la imagen y pues nada más tenemos que abrirle un agujero a un lado para poder ver la imagen del sol, ¿sí? Vale. Entonces, hay que tomar nada más en cuenta que por cada 114 centímetros, o sea, 1,14 m, entre el hoyito y la pantalla, el sol tiene 1 centímetro de diámetro. Entonces, en general vamos a tener imágenes pequeñas, ¿no? Y, bueno, pues ni modo, ¿no? Ni modo. Claro, si sacan el rallador, son muchas chiquitas y se ve divertido, ¿no? Ahora, la otra cosa es el tamaño del hoyito. Mientras más pequeño es el hoyito, mejor es la calidad de la imagen. Si yo agarro un cartón y le hago un agujero de medio centímetro de diámetro y proyecto a 1 metro, la calidad de la imagen va a ser espantosamente mala. Lo que queremos es que el hoyito sea en relación al tamaño de la imagen del sol, sea muy chiquito. ¿Por qué? Porque justo el diámetro del hoyito nos va a dar alrededor de la imagen del sol una zona gris, una zona de penumbra.
y entonces pues eso deteriora la calidad de la imagen. Perdón. También tenemos la posibilidad de hacer una proyección óptica, y esa la podemos hacer con un telescopio o con unos binoculares, que es un telescopio, son un par de telescopios ahí disfrazados, ¿no? Ahora, ¿qué clase de telescopio? Bueno, no es recomendable usar telescopios reflectores porque el espejo secundario puede llegar a calentarse y dañarse. Bien. Si la parte más delicada es que los espejos secundarios de los telescopios reflectores, pues están sostenidos de alguna manera con mucha frecuencia una pieza de plástico. Cuando la imagen del sol no está en el mero centro del espejo secundario y llega hacia la orilla, pues es de nuevo como la lupa quemando al plástico ahí, ¿no? Entonces, se daña. Y entonces no se recomienda que se usen telescopios reflectores. Bueno, podrían llegar a usarse, yo alguna vez usé un reflector para eso, pero hay que estar bien alerta de la posición del sol para proyección, ¿sí? Y además hay que hacerlo por periodos cortos, ¿sí? Lo mejor es un telescopio refractor de distancia focal grande, ¿sí? O unos binoculares, ¿sí? Con cualquiera de esos vamos a poder hacer una muy buena proyección sin problemas. Ahora, nada más tenemos que tomar una precaución. La mayor parte de los oculares los oculares están hechos con varias lentes, ¿no? Varios elementos de vidrio. Y es muy frecuente que haya elementos de vidrio, de diferentes tipos de vidrio, que están pegados uno al otro con un cemento. Es bálsamo del Canadá, lo que se usa normalmente para cementar los elementos ópticos. Y si el ocular se calienta, entonces el bálsamo del Canadá se funde y se echa a perder el ocular. Entonces, si van a utilizar un ocular que tenga de estos elementos que están cementados, pues hay que usarlos por periodos cortos y dejarlos de enfriar. Hay que observar, no sé, 10, 15 segundos y luego dejarlos medio minuto que se enfríen para evitar que se nos vaya a dañar el ocular, ¿sí? Si lo hacemos así, no hay dificultad, no hay problema, pero tenemos que ser disciplinados y no dejarlo ahí 15 minutos o 20 minutos, porque ahí sí seguramente se nos va a dañar nuestro ocular y pues no son baratos, ¿verdad? Ahora, oculares hay de muchos tipos, ¿sí? Aquí tengo 5 tipos populares de ocular. El que está arriba a la izquierda es el de Huygens. Eso se usa mucho en microscopía. Son dos lentes plano convexos. La imagen viene desde el lado izquierdo, hay una flecha ahí. Lo que está ahí puesto en medio es un diafragma que sirve para evitar que se vaya la luz a lugares donde no queremos, donde nos estorba. Y esos se usan muchísimo en microscopía. La mayor parte de los oculares de los microscopios son de este tipo Huygens. Luego, arriba a la derecha tenemos un ocular, un Ramsen. Los Ramsen se parecen mucho a los Huygens. Fíjense que también son 2 elementos plano convexos, y si comparamos la ilustración del Ramsen con la del Huygens, lo que nos damos cuenta es que la lente que está del lado de la imagen, del lado digamos, del objetivo del telescopio, esa lente está puesta con el lado convexo al revés que en el Huygens, ¿sí? Entonces son muy parecidos y son los más corrientes de los más corrientes que hay. Los oculares, vemos la luna y vemos alguna estrella brillante, lo que sea, y se le ven alrededor un montón de halos de colores, ¿no? Son corrientísimos. Sin embargo, si los usamos para proyectar el sol, funcionan súper bien,
porque eso sí, aguantan mucho tiempo, puede incluso llegar la temperatura del vidrio a 50, 60 grados y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Luego, abajo a la izquierda, bueno, en medio a la izquierda tenemos un tipo de ocular muy popular, que son los Kellner. Son oculares relativamente baratos, que dan una buena calidad de imagen y se usan muchísimo, ¿sí? Nada más que ahí pueden ustedes ver en la ilustración del ocular Kellner, que del lado del ojo tiene un doblete, son dos elementos y estos están cementados. Entonces, el Kellner es de los que no podemos usar gran cosa de tiempo. Luego, en medio a la derecha están los que yo creo que hoy en día son los oculares más comunes de todos, que son los Plössl. Estos Plössl están hechos con dos dobletes, con dos lentes de 2 elementos cada uno. Y cada uno de estos lentes, los dos, están cementados. Entonces, ahí tenemos también problema. Entonces, se usan un Plössl, que son los más comunes hoy en día. Pues cuidado, porque si los dejan ahí un rato, pues se les pueden dañar. Y luego abajo hay otros que son también de tipo relativamente económico. Digo, soy mucho de precios, RKE, son de Edmund Scientific. Y la última vez que los vi costaban como $100, ya estaban bien caros. También son de 3 elementos, son parecidos al Kellner, tienen un doblete y este doblete está también cementado. Entonces, ojo, salvo los dos de arriba, los otros no hay que dejarlos gran cosa de tiempo porque se pueden dañar con cierta facilidad. ¿Sí? Sale. Bueno. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para hacer la proyección óptica? Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un cartón alrededor del telescopio o de los binoculares para que produzca una sombra en la pantalla en donde vamos a proyectar la imagen del sol. O sea, no podríamos ver la imagen del sol en algo que está iluminado por el sol. Entonces, necesitamos generar una sombra. Ahorita vamos a ver unas fotos de cómo se puede hacer eso, ¿no? Y dependiendo de la distancia focal del telescopio y del ocular, o sea, de cada par particular de telescopio con su ocular, y la distancia a la que pongamos la pantalla, es el tamaño de la imagen. Con el mismo telescopio y el mismo ocular podemos cambiarle la distancia a la pantalla y nomás hay que enfocarle bien y nos va a dar una imagen del sol de diferente tamaño. Y aquí se pueden lograr muy buenas imágenes, ¿sí? Muy buenas imágenes. Se pueden ver las manchas solares perfectamente en una proyección de este tipo, ¿sí? Entonces aquí vemos a alguien que se improvisó así, de a tiro, improvisado, con unos binoculares, una proyección. Le puso de plano un papel así con un hoyo todo malhechote en el objetivo del lado izquierdo, que está destapado. Del lado derecho lo tapó, ¿sí? Lo tapó. Y vemos que está proyectando la imagen de un eclipse sobre un papel puesto en una silla. Los puso sobre un tripié fotográfico. Hay adaptadores para poner los binoculares en un tripié fotográfico, pero si no tienen el adaptador, ni se preocupen en comprarlo. Agarran cinta de esta gris, de esta cinta para ductos, y los pegan. Y claro, pues termina el eclipse, los despegan y ya. Entonces, el chiste nada más es fijar los binoculares que queden en algo relativamente estable, más o menos estable. A mano se mueven mucho y da mucha lata, ¿no? Entonces, procuren tenerlos en alguna cosa que pues los mantenga en su posición. Entonces, aquí hay un ejemplo de proyección con binoculares, usando un tripié, los binoculares y una silla con un par de papeles. Ahí se ve que son hojas de este tamaño carta, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos en esta imagen una proyección con un pequeño telescopio, es un telescopio chiquito, ¿sí? Y aquí hay cosas que algunos telescopios ya traen de fábrica, vienen como el kit, ¿no?
vemos que ahí en la base del telescopio hay una pieza cuadrada, blanca, que simplemente es para producir una sombra en la parte de atrás. Y luego vemos que hay una varilla, normalmente esa varilla se puede ajustar la distancia al telescopio y ahí pues es una pantalla, ¿no? Y ahí se ve el sol, se ve un sol de buen tamaño y ahí alcanzamos a ver con cierta frecuencia, podemos ver manchas solares. Entonces, esto es algo también más o menos fácil de hacer si tenemos un telescopio. Y puede ser un telescopio pequeño, no tiene por qué ser un telescopio grande, ¿sí? Bueno. Ok, hasta ahí lo de proyección. Con hoyito, pues es la más fácil, ¿no? Y con binoculares o con telescopio, pues tampoco tiene demasiado problema. Vamos ahora a la parte de los filtros, ¿sí? Los filtros son para la observación directa o para la observación a través de un telescopio o de unos binoculares, ¿sí? Para la observación directa hay anteojos especializados que cumplen una certificación, la ISO 12312. O podemos usar un filtro del soldador, yo les recomiendo el número 14, que está certificado por la ISO 4850. Aquí quiero poner mucho énfasis porque hay lugares en Internet que supuestamente son de gente que supuestamente sabe de eclipses, que dicen que los filtros de soldador no hay que usarlos porque no están certificados. Bueno, cuidado, están certificados con la norma ISO 4850, no con la ISO 12312. Pero resulta con que la ISO 4850 es mucho, mucho, mucho más estricta que la ISO 312. Es decir, un filtro que cumpla la norma ISO 4850, seguro, por mucho, cumple la ISO 12312. Pero un filtro que cumpla la ISO 12312, muy probablemente no cumpla la ISO 4850. ¿Sí? La certificación ISO 4850 es mucho más estricta y la vamos a ver en un momento, ¿sí? Los podemos usar para la observación con telescopio o con binoculares, pero ojo, tiene que estar adelante del telescopio, del lado del sol, no del lado del ojo, del lado del sol. Del lado del ojo pues, simplemente se quemarían, ¿no? Y pueden ocupar todo el diámetro del objetivo, todo el diámetro del telescopio, el diámetro de los binoculares, o puede ser que estén cubriendo nada más un pedazo y el resto tiene que estar obviamente tapado con algo opaco, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que cuidar es que estén certificados. Afortunadamente ya tenemos los certificados. Hace no muchos años no había el ISO 12312 relativamente nuevo. Y entonces, aunque había buenos filtros en el mercado, de hecho, yo uso uno desde antes del eclipse del 91, que cumple con la certificación esta ISO 12312, pero no existía en ese entonces. Simplemente era un fabricante que pues, hacía filtros de buena calidad, son los cuates de Thousand Oaks, que son muy buenos filtros, y están bien. No había certificación y era un problema porque había gente que hacía filtros chafas y pues no se sabía si eran chafas o no. Ahora que ya tenemos la certificación, bueno, pues ya es muchísimo más fácil el estar seguros de que tenemos un buen filtro. Entonces, el buscar que los filtros estén certificados es muy importante. Si no están certificados, mejor no los usen. A lo mejor funcionan, pero mejor no los usen, ¿sí? Sale. Entonces, aquí tengo una tabla donde están los dos estándares, el ISO 12312 y el ISO 4850. El 12312 es para la observación solar y el 4850 son los de soldador. Y lo que tengo aquí es el porcentaje de transmisión de luz que dice la norma, ¿sí? Y está dividida la luz en ultravioleta, visible y en infrarrojo. De hecho, en infrarrojo cercano e infrarrojo medio, ¿sí? El daño
el daño más grave se produce por el infrarrojo, ¿sí? Es donde se produce un daño grave porque pues es una quemadura de la retina. En el caso del ultravioleta hay otro tipo de daños. Algunos son, si son pequeños, son relativamente reversibles, pero si son más grandes ya tampoco son reversibles. Entonces hay que cuidar mucho el ultravioleta y el infrarrojo. Y aquí tenemos entonces el ISO 12312 y el 4850. Los filtros de soldador tienen un número que van desde como el 6 hasta el 14, ¿no? Y los que se usan normalmente en las herrerías para soldar son los del 12, ¿sí? Los del 14 también se usan, pero se usan más bien cuando la gente está usando equipos industriales para soldar, ¿sí? Equipos que producen un arco muy potente y entonces producen más luz. Si nos fijamos en el ISO 12312, la especificación de transmisión de luz para el ultravioleta y el visible son la misma, son exactamente iguales. Dan un mínimo y un máximo. Van a decir, oye, pero si el problema es el exceso de luz, ¿no? Pues, ¿para qué le ponen el mínimo? Bueno, le ponen el mínimo porque debajo de eso no vemos nada. Así de fácil, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, pues el que nos interesa es el máximo, ¿sí? Y en el ISO 4850 son puros máximos, ¿sí? Entonces, si vemos en el ultravioleta, el máximo para el de soldar es 0.0032% de la luz, es lo que debe de dejar pasar como máximo. ¿Qué pasa con los del soldador? Bueno, pues si lo vemos, el del 14 pues es 0.4027, o sea que es mucho, mucho menos que el de solar. Y si vemos el de soldador del número 12, también está bien adentro, pero bien adentro de la especificación de la ISO 12312, o sea que están sobradísimos desde el lado de la luz ultravioleta, o sea, nos producen los filtros de soldador una protección en el ultravioleta mucho, mucho mejor que los solares. Es innecesaria tanta protección, ¿sí? No necesitamos para ver el sol tanta protección, pero nos la dan. Y pues ya nos la dan, ya están hechos, ¿no? En el caso del infrarrojo, los del ISO 12312, el máximo que deben de permitir pasar es 3%, es muchísima luz, es 3%, es bastante, ¿sí? Y en el caso de los ISOs, si nos fijamos, pues es en el infrarrojo cercano es 0.007 para el del 14 y 0.027 para el del 12, o sea que están súper protegidos, ¿no? Y en el infrarrojo medio, pues tenemos 0.04 y 0.096, lo que quiere decir que están también muy bien protegidos. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa en el visible? En el visible, lo máximo que se recomienda para los filtros solares es el 0.0032%. En el caso del soldador 14, pues vemos que es bastante menos que eso, ¿no? Nos está permitiendo menos del 10% del máximo. Y en el caso del soldador del número 12 es exactamente ese mismo máximo, ¿sí? O sea, el del soldador 12 estaría en el mero límite, pero bueno, también es un máximo, o sea, cumple con la norma, ¿sí? Y el mínimo, de nuevo, pues es para que podamos ver algo, ¿no? Pues ese no tendría importancia, el que nos preocupe es el máximo. Ahora, ¿por qué no usar el filtro del 12? ¿Protege bien el ultravioleta? Sí. ¿Protege bien el infrarrojo? Sí. ¿Protege en el visible? Pues justo al mismo nivel que el 12312. Bueno, hay una razón práctica, y es que ese 0.0032 hace que cuando veamos al sol nos deslumbre. Es demasiada luz.
Entonces, ¿se puede usar uno del 12? Sí, sí se puede usar, claro que se puede usar, pero pues nos va a deslumbrar, ¿no? O sea, es demasiada luz del sol, no nos daña la vista, pero sí nos deslumbra. Y entonces por eso la recomendación es el del 14. Yo he comprado a lo largo de los años, he comprado varios filtros de estos del 14, son muy baratos, muy baratos, han de costar yo creo como 20 pesos en una ferretería grande. Las ferreterías chicas no lo van a tener, porque el más comercial es el del 12, pero van a cualquier ferretería grande y el del 14, ahí está, y no se venden filtros de soldador que no estén certificados, así que ahí vamos a la segura. Pros y contras. La mayor parte de los filtros, estos ISO 12312, nos dan una imagen color anaranjado. Y los de soldador nos dan una imagen verde. Y pues alguien me va a decir, oye, pero pues el sol no es verde. Pues no es verde. Lo curioso del asunto es que tampoco es anaranjado. Van a decir que, oye, pues si yo lo he visto allá en Acapulco, en pie de la puesta del sol, y se ve anaranjado. Sí, se ve anaranjado porque la atmósfera le está quitando la luz azul, ¿sí? Pero el sol no es anaranjado, el sol es blanco. De hecho, lo que nosotros percibimos como blanco es precisamente la luz máxima que nos manda el sol. Es una cuestión evolutiva, y entonces lo que nosotros entendemos por blanco es el color de la luz del sol, ¿sí? Así que ver los verdes o anaranjados, pues los dos son un color que no es, y claro, a la gente le gusta más el anaranjado, ahí sí, estoy de acuerdo, eso es algo que nos recuerda las puestas de sol, ¿sí? Sale. Ahora, de los filtros de telescopio, hay unos que son de vidrio con un depósito metálico. Ojo, no es vidrio normal, es un vidrio que está muy plano, tiene que ser ópticamente plano, ¿sí? Nos dan una buena calidad de imagen y son relativamente caros, ¿no? El último que compré para un telescopio, un Celestron 4 GT de 4 pulgadas de diámetro, me costó como $180 o algo así. O sea que sí, son una lanita, ¿no? Y además ya no lo van a poder conseguir de aquí al sábado, ¿eh? Y los de película, es una película como de plástico, son baratos, relativamente baratos. Les cuesta una hoja de 12 por 12 pulgadas, les cuesta como $25, son mucho más baratos. La calidad de imagen no es tan buena, pero son delicados, son muy delicados. Se arrugan con facilidad y se rayan con facilidad. Y un filtro de estos rayado, ya sea los de vidrio o los de película, con depósito metálico, pues deja pasar la luz del sol, y cuidado, ¿no? Entonces hay que tratarlos, sobre todo los de película, con muchísimo cuidado. Y a la hora de que estén observando el sol con el filtro puesto en la boca del telescopio, no se les olvide que el telescopio buscador que esté a un lado hay que taparlo, o en los binoculares el otro lente, o le ponen un filtro o lo tapan, ¿sí? Sale. Bien. Aquí tenemos unos filtros. Hay un Thousand Oaks. A la izquierda hay uno de apertura parcial. Sí, nada más es un hoyo ahí a un lado. El de en medio, que es de apertura total. Y luego a la derecha uno de los de película, ¿sí? Aquí hay una persona usando unos anteojos, de los que se supone que están certificados. Aquí hay una persona usando unos binoculares con 2 filtros de los de película. Los filtros de película se pueden pegar con cinta, o sea, se pueden improvisar ahí muy fácilmente, ¿sí? Aquí hay un filtro de soldador, si ahí ven el color, es verde, ¿sí? Es verde. Y aquí hay una persona usando un telescopio pequeño con un filtro de apertura total. Aquí hay un telescopio, un reflector newtoniano con un filtro de película. Nótese que aquí le quitó el buscador, que es lo adecuado. Me regreso, aquí no hay buscador, ¿sí? Y los buscadores, si se descuidan y no se lo quitan o no lo tapan, pues se les dañan con toda facilidad, ¿no? Ahora, ¿qué no hay que hacer? Bueno, usar vidrios ahumados y otros medios improvisados como filtros. Bueno,
No sabemos si son seguros. Un vidrio perfectamente ahumado y medido con un espectrofotómetro podría llegar a ser seguro, aunque muy delicado, pero si no tenemos el espectrofotómetro y no lo podemos medir y no podemos ver que cumpla con el estándar con el ISO 12312, pues mejor no nos arriesgamos, ¿no? Digo, no tiene sentido. Otras gentes tratan de ver el eclipse reflejado en un vidrio o en el agua, ¿sí? Ojo, tanto el vidrio como el agua reflejan muchísima luz, reflejan del orden del 5 al 10% normalmente, que está muy por encima de la norma. Entonces, nos dañamos con facilidad los ojos. Desde luego, nos los dañamos más rápido si lo vemos directamente, pero aunque sea reflejado, nos dañamos los ojos, ¿sí? Sale. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues muy fácil. Tome las precauciones adecuadas y disfrute del eclipse del 14 de octubre de este año y el de abril del año 2024. En fin, eso es todo por mi parte. Espero que esto les haya servido, ¿sí? Y a ver. Muchísimas gracias, Guillermo.